Bienvenidos, hoy vamos a desarrollar el concepto de presión. Si recuerdan de lo último que habíamos hablado, la presión es un esfuerzo de compresión que se realiza sobre un área. Entonces, la presión es una fuerza o esfuerzo que se realiza sobre un área o un punto determinado. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar o vamos a distinguir 4 tipos o 4 formas de medir presión. La primera sobre la que vamos a trabajar va a ser la presión hidrostática. En esta presión hidrostática, el esfuerzo que nosotros tenemos es el peso del agua. Entonces, nuestra presión hidrostática se va a definir como la densidad del agua por el esfuerzo que hace la gravedad por la altura o la profundidad, por el tamaño que yo tenga de la columna de agua. Entonces, densidad por gravedad constituyen peso específico por la altura. Este es el esfuerzo o la fuerza que está haciendo nuestra columna de agua. Y acá quedan en evidencia dos cosas. ¿De qué depende la presión hidrostática? Del tipo de fluido y la profundidad a la que esté o en la que esté tratando de medir. Miren acá, tenemos 3 recipientes distintos que tienen diferente diámetro, con lo cual tienen diferente cantidad de agua. Pero según esta fórmula de presión hidrostática y según el concepto de presión hidrostática que hemos desarrollado en la teoría, no importa la cantidad que yo tenga de agua, sino que lo que importa es la profundidad a la que estoy midiendo la columna de agua. ¿Sí? Entonces, la presión en este punto y en este punto es la misma, porque estoy midiendo a la misma profundidad y sigue siendo el mismo fluido que es agua. Ahora bien, si yo quisiera tomar la presión en este punto o en este punto de la pared infinitísimamente cerca del fondo, lo que tengo que recordar es que la presión siempre trabaja de manera perpendicular a la superficie, haciendo un esfuerzo así o un esfuerzo así. Con lo cual, la presión, si estoy acá en la pared muy cerca del piso, va a ser casi igual que la que tenga en el piso, por la forma en la que la presión ejerce su esfuerzo. También habíamos hablado del concepto de gradiente de presión. Para este concepto, lo que vamos a recordar es que el gradiente de presión es el peso específico por una variación de altura. ¿Qué significa? Que lo que yo estoy tomando como gradiente o variación de presión es la diferencia de presión que hay en este punto y en este punto. O si quieren, en este punto y en este punto. ¿Por qué? Porque el fluido sigue siendo el mismo y lo que yo estoy cambiando es la profundidad a la que lo estoy midiendo. Y ahí tengo la variación de presión. ¿Sí? Vamos al ejemplo que teníamos. Nosotros habíamos desarrollado el ejemplo de una pileta. Esto que tenemos acá es el pelo de agua. Así es la manera en que la presión aumenta a mayor profundidad, mayor presión. Y de vuelta, la presión que ejerce en este punto nuestra columna de agua va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Nosotros en nuestro ejemplo habíamos establecido que esta altura era 4 metros, con lo cual la presión que ejerce va a ser el peso específico por la altura. La presión hidrostática que ejerce la columna de agua van a ser 1000 kilogramos fuerza, que esto lo van a sacar de la tabla que tienen disponible en el aula virtual de la cátedra, sobre metro cúbico por los 4 metros de profundidad. Simplifico unidades y me va a quedar que la presión hidrostática es 4000 kilogramos fuerza
sobre metro cuadrado. Ahora bien, desarrollemos un poquito más los otros dos conceptos y después retomamos este. Tenemos la presión hidrostática y ahora vamos a hablar de presión manométrica y presión de vacío. Acá lo que cambia es el punto de referencia desde el cual estoy midiendo. La presión manométrica y la presión en vacío toman como referencia la presión que ejerce la atmósfera. Mientras que la presión absoluta toma como referencia el cero absoluto. Esto es de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un eje de coordenadas y que esta línea es la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, si esta línea es la presión atmosférica, nuestra presión manométrica va a ser la presión que yo mida entre el valor que quiero medir o el fluido que estoy trabajando y la presión atmosférica. La toma como referencia. Mientras que si yo quiero medir presión de vacío, va a ser cuanto menos de la atmosférica tengo. Y esta va a ser presión de vacío. La presión de vacío es por debajo de la presión atmosférica y la presión manométrica es por encima de la presión atmosférica. Acá abajo lo que tenemos es el cero absoluto y acá lo que tenemos es la presión absoluta. Como pueden ver, la presión absoluta se mide desde el cero absoluto hasta el valor o la presión del fluido, mientras que la presión manométrica se arranca a medir desde la presión atmosférica hacia arriba, o en algunos casos donde se necesita vacío, se mide desde la presión atmosférica hacia abajo. Volvamos al ejemplo de la pileta. Entonces, para decir que estamos calculando la presión absoluta, a nuestro gráfico le deberemos considerar la presión atmosférica. Tenemos la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión que ejerce la columna de agua. La presión atmosférica es una atmósfera. La presión que ejerce la columna de agua es el peso específico por la altura. El peso específico es dato, lo sacamos de tabla, son 1000 kilogramos fuerza sobre metro cubo por los 4 metros de profundidad que tiene la pileta. Realizamos esta primera operación, multiplicamos 1000 por 4, obtenemos 4000 kilogramos fuerza metro cuadrado. Realizando el pasaje de unidades correspondiente, nos queda una atmósfera más 0,38 atmósferas. En total, la presión que hay en el fondo de la pileta en este punto es 1,38 atmósferas. Ahora bien, le dejo los cálculos auxiliares. En estos cálculos auxiliares lo que es importante es respetar el pasaje de unidades. 1 kilogramo fuerza representa 9,8 pascales. Por tanto, 4000 kilogramos fuerza son 39.200 pascales y acá van a encontrar la ecuación para llegar a ese valor. Por otra parte, tenemos que pasar de pascales a atmósferas. Un pascal es 0,00009 atmósferas. 39.200 pascales serán 0,38 atmósferas. De igual manera, les dejo la ecuación que surge de realizar una regla de 3 simple para alcanzar ese valor. Ahora bien, vamos a desarrollar otro punto. Hasta acá hemos hablado del esfuerzo de presión y de cómo se mide. Vamos a incorporar el principio de Pascal. Este principio de Pascal lo que establece de alguna manera es que si yo tengo
un fluido prácticamente incompresible en un recipiente cerrado donde sus paredes son indeformables, el esfuerzo que se transfiere, el esfuerzo de presión, es el mismo en todos los puntos del fluido, en todos los puntos del recipiente. Entonces, si yo acá tengo una fuerza 1, acá tengo una fuerza 2, acá tengo un área 1 y acá tengo un área 2, lo que voy a decir, o lo que tengo que tener en cuenta, es que la presión en este punto y en este punto son iguales por el principio de Pascal. O si quiero medir la presión en este punto y en este punto, también es igual. Y lo que hago para poder calcularlo es decir que si por principio de Pascal la presión 1 es igual a la presión 2, reemplazo. Digo fuerza 1 sobre área 1 tiene que ser igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Está bien? Entonces, en la práctica lo que les va a pasar es que siempre van a tener alguno de estos datos, tres de estos datos, y les va a faltar el cuarto, que lo van a tener que despejar y calcular. Pero lo conceptual y lo importante a lo que quiero llegar es que compartamos que por el principio de Pascal, todo el recipiente se encuentra presurizado a la misma presión por la transmisión que hace el fluido del esfuerzo. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de aplicación. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Les traje un proceso que a mí me apasiona y que me gusta mucho, que es el proceso de fabricación de porcelanato. Porcelanato como el que tiene cualquiera en su casa, porcelanato para el piso, para la pared, porcelanato. Bien, en uno de estos procesos, para la fabricación de este elemento, tenemos un equipo que es aproximadamente así, que se llama atomizador. Les dejo igual un catálogo de atomizadores para que no se queden solamente con mi esquema. En este proceso de atomizado, lo que sucede es que tiene más o menos a esta altura una corona de esta manera, ¿sí? Así. Este es un atomizador, es el esquema de un atomizador. En este proceso lo que ocurre es que para poder fabricar porcelanato necesitamos hacer una mezcla de diferentes tipos de arcillas. Entonces, esos diferentes tipos de arcillas se mezclan, se muelen, se trituran e ingresan al atomizador en un fluido que se denominamos barbotina, que no es más que eso, una mezcla de diferentes tipos de arcillas según la fórmula comercial, según un montón de datos que no vienen al caso. Ingresa la barbotina, que si se la quieren imaginar es como un barro, entra con una presión, pasa por esta corona lo que hace es esparcir, pulverizar esta barbotina, y este atomizador acá arriba tiene un ingreso de aire muy caliente. Entonces, la barbotina entra líquida, se vaporiza, sube, se encuentra con el aire caliente, se seca y desciende. Y acá abajo salen como pequeños granos. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo? La presión con la que yo inyecto la barbotina y la temperatura me dan las condiciones de salida de este grano. Entonces, para tener un buen proceso, el granito, que le vamos a decir pasta, tiene que tener esta forma. Adentro es hueco y es una circunferencia de esta manera, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar este tipo de grano, algunas cosas son importantes. La temperatura que voy a tener acá arriba,
la presión de la bomba y, si quieren, la calidad de la barbotina. ¿Sí? Ahora bien, acá lo que tenemos es la presión de la bomba. Ustedes me van a tener que creer, nosotros acá necesitamos que la barbotina esté a 30 bar. Como todavía no vimos pérdida de carga y pérdida de presión, lo único que vamos a decir es que esta bomba tiene que proveer una presión superior a 30 bar para poder llegar acá con 30 bar. Supongamos que yo tengo un manómetro como este, bien, un manómetro convencional para medir fluido, líquidos o aire, y lo coloco acá. Lo coloco acá y tengo un valor de presión 1. Acá está esquematizado, digo, acá tenemos, no sé, 30 centímetros. Esta bomba de este atomizador puede estar a muchos metros o puede estar relativamente cerca, con lo cual nosotros tenemos que tener controlado el proceso porque esto determina la calidad de mi producto. Entonces tengo una presión 1 a la salida de la bomba y yo necesito asegurarme que a la entrada del atomizador tenga una presión 2 que no sea inferior a los 30 bar, porque esta es la condición para que se forme este tipo de grano. Entonces, yo mido acá y me da bien. Me da una pérdida considerable, pero me da, digamos que P1 y P2, despreciando la pérdida de carga, vamos a decir que P1 y P2 son relativamente iguales. ¿Sí? Ahora veamos esto. ¿Qué pasa si yo tengo la presión 2, la mido y 5 minutos, 10 minutos, 1 hora después, cuando vengo, esta presión 2 disminuyó? ¿Sí? Hago una medición, controlo y está bien, y a la hora tengo menos presión. Entonces, podemos pensar en el principio de Pascal y decir que como todo esto, como las paredes de esta corona son indeformables y el líquido que yo estoy incorporando es casi incompresible, lo que está pasando es que en algún lado estoy perdiendo presión. Y si estoy perdiendo presión, lo que está pasando es que o puede estar pinchado y estoy perdiendo líquido, o puedo tener algún problema dentro del atomizador. Esa es la lectura que quiero que hagan de la pérdida de carga. Es igual que cuando hablábamos de esto. Está todo presurizado, y si yo hago una fuerza acá, la fuerza que va a tener el recipiente acá y acá tiene que ser la misma, con lo cual la fuerza que tengo entre este punto y este punto tiene que ser la misma. Si yo tengo menos presión, es porque tengo algún tipo de pérdida, ¿sí? Lo podemos relacionar también con gradiente de presión. Ahora, ¿qué pasa si yo mido la presión 2 y al ratito la vuelvo a medir y tengo más presión de la que había medido la primera vez? Bien, es una condición bastante peligrosa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que teníamos un ejercicio donde esta punta estaba atornillada? Bueno, imagínense que estoy bombeando el fluido, ¿no? Bombeamos el fluido, que es la barbotina, la medimos acá, la barbotina circula por acá y se esparce. ¿Qué pasa si todos estos difusores de la corona estuvieran tapados? Cada uno de estos difusores estuviera tapado. O peor, si estuviera tapado el caño por acá. La presión va a aumentar. Y es una condición peligrosa porque puedo dañar toda la instalación y puedo tener otro tipo de lesiones para la gente que circula cerca de este tipo de equipos. Entonces, lo importante de entender cómo funciona la presión y de interpretar el gradiente de presión es esto. ¿Qué pasa si tengo una presión y de ahí tengo un valor superior o un valor inferior? ¿Cómo se plasma esto en la realidad? ¿Sí? Ahora veamos otro ejemplo. Luego de este proceso, donde yo obtengo, si quieren, como unas semillitas, como granos, son granitos de arcilla en realidad, pero si lo quieren
ver de alguna manera es como si fuera pelotitas. Luego de este proceso, el porcelanato va a parar a una gran prensa hidráulica. Cuando les digo gran, es gran prensa hidráulica. Esta prensa hidráulica, de la cual si quieren también les dejo un catálogo para que la conozcan un poquito más. Esta prensa hidráulica trabaja a 380 bar. Me quedó medio feo. Trabaja a 380 bar. Entonces, en este caso, la presión que hay en la prensa hidráulica viene dada por el líquido hidráulico que hace el esfuerzo sobre los moldes. Entonces se colocan estas semillitas dentro de estos moldes, se ejercen 380 bar y si todas las condiciones fueron dadas, como son presión, temperatura y calidad de la barbotina, vamos a terminar teniendo un porcelanato de las mismas dimensiones, que el molde de la prensa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si yo acá aplico menos presión? Y el porcelanato se forma de una manera donde no se comprime correctamente el grano, donde no es la misma fuerza de compactación, por tanto la calidad del porcelanato es mucho inferior. Ahora, si yo comprimo a 380 o 400 bar, lo que garantizo es que cada uno de estos granos se rompen y se compactan de la manera precisa para desempeñarse bien a lo largo del resto del proceso. Entonces acá vemos dos ejemplos donde saber manejar y saber trabajar la presión pueden prevenir un problema, ayudarnos a interpretar qué pasa en ese problema o también condicionar la calidad final de nuestro proceso o de nuestro producto. Bueno, espero que les haya resultado un ejemplo interesante y nos vemos en el próximo video. Gracias.